Hoy es un día más que especial. A Campo Abierto, el podcast creado para poder decirle a los caucanos que hay gente aquí nacida en la tierra que nos hace sentir orgullosos. Hemos invitado a alguien que de verdad la ha sacado del estadio N veces, en el marco cultural, especialmente en la música. Hoy tenemos a Gustavo Rodríguez. Gustavo, bienvenido a este podcast. Qué gustazo, Oscar. Muchas gracias. Un saludo especial a toda la audiencia. Me complace compartir contigo y verte, como siempre, tan activo y proactivo también con el Cauca. Bueno, de verdad que Gustavo, especialmente para las personas con las que compartimos adolescencia, es muy especial. Gustavo ha trascendido en todas las generaciones, pero los que estamos en el quinto piso y en Popayán y en el Cauca, vimos crecer a Gustavo. Son 36 años de vida artística y que inició desde el colegio, representando al Cauca. Los colores del Cauca los ha llevado desde muy joven, cantando baladas, cantando música colombiana y representando también al colegio que hace parte pues de sus inicios. Sí, Oscar, estás bien dateado. No, mira, eso, lo que pasa es que vengo de una familia donde mis padres, ambos educadores, cuando mi familia se asienta nos asentamos aquí como familia en el Cauca. Mi papá leticiano, ¿no? Mi mamá santanderiana, ambos educadores. Después de la formación del sistema INEM en el 70, trasladan a mi padre a Cúcuta. Yo nací allá, todos mis hermanos nacieron en Zipaquirá, pero cuando yo tenía 2 años y medio, le hicieron el traslado para acá, para Popayán. Llegamos al barrio Modelo, carrera 10A3N30. Ahí donde los Estrada, vecinos de Jairo Patiño, los de Pollo Broster, de Manotas, José Luis Valencia, ellos eran nuestros vecinos. Felipe Fabián vivía allá a la vueltica. Bueno, todo un combo súper chévere en el barrio Modelo. A la vueltica de mi casa vivía Hernán Cortés, se llama el cantante. Sí, claro. Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés, no sí, estoy equivocado. Mariachi. El que cantó el Paso Doble de Popayán. Bueno, está un barrio privilegiado. Es más, yo vi a Chancaca, que se parchaba donde luego fue el Gimnasio de la Salud, allí en el barrio Modelo, y a Guineo. Yo los conocí. O sea, yo tengo mis añitos, ¿no? Uy, que sobre todo ha vivido de raíces ya a Popayán y al Cauca, pero me decían en una anécdota suya hace 2 años que necesitaban su partida de bautismo, que se fueron para Cúcuta y que estaba incompleta. ¿Cómo está así? Incompleta, no, pues, bueno, el tema es que yo asumía que como, pues obviamente yo Cúcuta ni la conozco, yo realmente soy caucanizado, como dicen, y te cuento que realmente nunca había visitado Cúcuta y como me iba a casar hace un par de años, era requisito del registro civil, por supuesto, y te cuento que no aparecía por ningún lado. Y acá no, y resulta que hubo una actualización hasta 1970, pero yo soy del 71, pero te cuento que no aparecía y tocó ir a Cúcuta, y cuando fui a Cúcuta pues resulta que estaba incompleto, los ratones se han comido el registro civil y pues he vuelto a nacer. O sea, soy un nuevo ciudadano colombiano, tengo 2 añitos nomás. No, pues hombre, jovencito, una berraca, ¿cómo así que pero casado? El pero no es, y casado, antes pongámosle energía positiva. No, o sea, volví a nacer para Colombia, tengo 2 años, porque ahora aparece mi nuevo registro, y de una vez nací y me casé. Nosotros vivimos, los caucanos, los payaneses, orgullosos de Gustavo Rodríguez. Que nunca me falte tu amor y que nunca nos falte tu música, de verdad, que eso ha hecho parte de cuando nos has hecho erizar viéndote ya en las tarimas internacionales, después de que te tuvimos en los bazares de los barrios, en los festivales de los colegios, y eso de verdad que es muy bonito porque te vimos crecer. Pero cuando tú hablas de caucanizarte, creo que hay una canción muy particular, colombiana, Pueblito Viejo. ¿Qué significa Pueblito Viejo para ti? No, es una de esas canciones que está arraigada en mi corazón
y el de mi familia, porque como te contaba, cuando llegamos al Cauca, cuando llegamos acá a Popayán, no teníamos ni primos, ni tías, ni nadie acá. O sea, la familia éramos los 6 hermanos, mi papá y mamá. Y entonces, pues el punto de reunión era cuando nuestros padres ya llegaban del trabajo, pues nos reuníamos a compartir, a comer, a cantar, a bailar cumbia, a escuchar pasillos, bambucos. Ese era como el punto de unión familiar, y los fines de semana, por supuesto, era eso, ¿no? Entonces, recuerdo que mi papá me decía, Neno, que a mí me decía Neno, acompáñame al centro a hacer unas diligencias. Él decía diligencias. Mi papá tenía como le decía una manicartera, una carterita, una papelera, le decían. Entonces él andaba con su papelera, entonces tocaba ir a algo que llamaba el FER, tocaba ir a la gobernación, a la alcaldía, a hacer la Secretaría de Educación, y él me hablaba, como yo escuchaba el pueblito viejo y de casas pequeñitas y que los farolitos, entonces yo pensé que ese era el pueblito viejo del que hablaba la canción de José A. Morales. Entonces yo siempre creí que todas esas canciones, que sobre todo de lo de José A. Morales, se referían a Popayán, y además que me encantaba, como yo estudié en el Guillermo León Valencia, donde doña Ligia Paz, sí. Y entonces yo me caminaba al centro y nos íbamos de ahí caminando hasta el barrio Modelo, y yo era de los que me subía a esa montaña a pagar maticas, pues las dormilonas que hay ahí. Yo me gocé mucho en mi infancia en la parte histórica de Popayán, y entonces amo esta ciudad, de verdad que sí. Usted habla de su padre y le brillan los ojos hablando de don Raimundo. Mucho sí tiene que ver en sus inicios musicales, don Raimundo. No, él es mi maestro, él definitivamente. Mira que él fue un músico frustrado, ¿no? Él tenía guitarra, bandola, tiple, y él llegaba del colegio, como él era rector, fue rector acá en Popayán. Bueno, trabajó en el INEN, trabajó en el liceo, incluso en una época fue rector de las 3 jornadas, y en el Instituto Técnico Industrial. Y resulta que él llegaba, almorzaba y cogía el tiple o la bandola, y él siempre lo veías con... Entonces, de hecho, y él me indicaba. Entonces, te cuento, Oscar, que yo no era buen estudiante, te digo, en el colegio. Eso nos han dicho. Pero te cuento que, porque es que a mí me ocurría algo, se me metía una canción en la cabeza y yo estaba así, a veces quería prestar atención en el tablero. Y te cuento que como antes copiaban todo en el tablero los profesores, y yo estaba así, copiando, poniendo atención, se me metió una canción, y cuando yo no pensaba, yo estaba moviéndome y escuchando notas, escuchando cosas, y me perdía. Mi papá, digamos que tuvo como una estrategia de canalizar esa energía hacia la música, y de hecho en mi casa, nosotros, por ejemplo, en mi casa hay una piscina, luego nos pasamos a Palacé, y esa piscina la hicimos con mis hermanos, obviamente con asesoría de unos ingenieros amigos, pero los closets de mi casa son hechos por nosotros. Hay unas gradas en granadillo, y están todos los barrotes, todo lo hicimos nosotros. Entonces, en mi casa lo veían uno desocupado, y bueno, hágale. ¿Quieren piscina o gimnasio? Piscina. Bueno, nos llevaron a una... Recuerdo tanto que había una ferretería en el centro, Ferretería Argentina o Sicol, una de esas dos. Bueno, y en esa época andaban carretas de caballo. Ajá. Y entonces eso llenamos la carretilla con baldes, con palas, con todo. Coja su pala, y mi papá nos dio a cada uno nuestra herramienta, y nosotros, ¿esto para qué? ¿Querían piscina? Bueno, y allá en el patio, en la casa en Palacé, bueno, hay que abrir este hueco, y como las vacaciones eran de 3 meses, todas las vacaciones fueron abriendo el hueco de la piscina, te cuento. Pero tuvimos nuestra piscina, y así todo así. Y entonces, mientras, como yo era como, no me gustaba mucho esta parte como tan fuerte. Yo creo que cuando usted canta, secaría el mar si lo pidiera. Era sacando la piscina. No, y te cuento que mis hermanos hacían como esa parte dura, y yo a veces como que me daba pereza, y una vez se me ocurrió coger la guitarra, y entonces, mis hermanos me miraron como que, ¿y este qué? Papi, vea, Neno no está haciendo nada. No, él sí está haciendo algo, él está tocando guitarra, y yo, por aquí es. Entonces yo, papi, mira cómo es este tono, tal. Y entonces, todos mis hermanos trabajando, y yo, entonces a veces una vez llegué y cogí la guitarra y me la puse aquí,
Y yo miraba a mis hermanos, como lijaban, como esas cosas. Ya cada vez que me cansé, bueno, mientras descansa, entonces tráigame ese listón y póngase a pulir eso. Y no, cualquier truco es cantando y tocando música, porque mi papá se ponía feliz. Entonces mi papá, los fines de semana, es que él sabía banistería y todo eso. Entonces, mientras hacíamos cosas, él decía, bueno, vienen los juglares del San Francisco. O viene, bueno, lo primero, viene Animalandia, ¿quiere participar? Sí, claro, conocer a Pacheco y todo. Bueno, entonces hágala ahí pues. Y me hacía parar allí y desde la entrada, las palabras, la venia, todo lo practicábamos, Oscar. Y así era 3 meses, 2 meses practicando, pero esos eran unos ensayos larguísimos. De hecho, para la muestra de un botón, tenía un amigo en común, Julio Tovar, que es percusionista también, aparte de sus otros talentos. Él te puede dar fe de que los ensayos con nosotros eran larguísimos, Dios mío, pero nos disfrutábamos la música pues al máximo, y me quedó esa parte, la aprendí de mi papá, y me gozaba mucho. Julito se ufana de que lo formaste o lo deformaste, lo cierto es de que por tus manos pasó. Oiga, pero venga, yo quiero hacer una acotación. Cuando uno es hijo de docentes, don Raimundo, doña Ada, exigentes para la parte académica, pero a la vez alcahueta con uno de los hijos que no le iba tan bien. Por ahí me dijeron que también su hermano César como que era malangas para el estudio. Es que le pasaba lo mismo. Claro, la música nos absorbía. Bueno, aunque a él más era el deporte, pero la música, por supuesto, lo cautivaba, sino que él no pudo con el ritmo de exigencia que tenía mi papá. Recuerdo una vez estábamos ensayando ahí en la casa y entonces nos llegaron a preguntar los amiguitos para jugar en los veranos. Tú sabes, Oscar, que en esa época, pues cuando no estaba esta cuestión del internet y todo eso, los celulares y todo esto, los niños jugábamos. Y los barrios tú los veías llenos de gente, sobre todo los niños haciendo sus juegos tradicionales y compartiendo. Y te cuento que nos iban a buscar, no, están ensayando. Y una vez César se puso a llorar y que yo no quiero, que yo no sé qué. Y mi papá, bueno, lo dejó ir. Le dijo, ¿seguro? No volvemos a ensayar. Sí, yo me quiero ir. Y yo tampoco. No, usted se queda. Y mi papá no me dejó ir y él dijo, no, usted se queda. A mí no me dejó alejarme de la música. Gracias a Dios. Mi papá no me dejó. Pero son 6 hermanos, es un batallón. Bueno, uno ya partió lastimosamente en el 80. ¿Cómo hacía doña Ada para criar a 6 muchachos? No, durísimo. La ventaja cuando... ¿Cómo se divertían? No, eso mejor dicho, eso no había lío para eso. En esa casa del barrio Modelo, que era como de 3 pisos, eso teníamos hasta huerta. Eso, mejor dicho, allá se la pasaban todos los amiguitos, y hacíamos concursos de canto, hacíamos campamentos, no, es que en esa época los niños jugábamos mucho, ahí con los Valencia, con todos ellos jugábamos y no había lío. De los líos era divertido. Y si pasaba algo, pues estábamos a 2 cuadras del INEM. Ajá. Ahí trabajaba mi mamá. Ajá. Y cuando nos pasamos a Palacé, pues ya mis hermanos mayores nos prestaban atención. Y Jaime y Ricardo, pues que a todos nos gustó la música. Uh-huh. Pero entonces ellos nos ponían cuidado, y tú sabes que entre los vecinos también en ese entonces había mucha más unión, más solidaridad en la sociedad de ese entonces. Cuando uno lo escucha usted, que desde niño ha estado inspirado en la música y que en el colegio, pues flojongo, sí, había alguien que lo remolcara a uno. ¿Quién era Carlos Cortés? Uy, Carlos Cortés. Eso ya fue en 10 y 11, porque es que yo mira que pasé por el a ver, después de terminar mi primaria, ingresé al liceo en la jornada de la tarde para estar cerca de mi papá. Y me gustaba el liceo porque tenía un teatro y yo iba a cantar a mi hermano, el que ya falleció, ese sí cantaba, Fabito. Pero entonces yo quería como estar cerca de mi papá y ese ambiente del liceo que me encantaba. Luego me pasé al liceo nocturno, imagínate, con 11, 12 años, yo en el liceo nocturno, cuando mi papá dijo, no, ya noveno, de ahí usted me termina el bachillerato o en el Champañá o en el San Francisco, ¿cuál quiere? O en la Academia Militar, que estaba de moda. No, en el San Francisco. Bueno, entonces ya entramos al San Francisco y te cuento que allá pues hice 10 y 11, hice noveno y décimo. No, en el San Francisco me pasó algo muy duro porque es que el nivel de exigencia de San Francisco era tremendo y yo, como te digo,
séptimo y octavo lo hice en el nocturno del liceo, o sea, yo llegué perdido académicamente, además que estaba muy peladito y perdido porque, como te digo, yo me distraía con la música. Entonces, cuando llegué al San Francisco, realmente yo estaba muy colgado académicamente. Y entonces, la verdad, en esa época vi una experiencia dura porque hubo bullying. Allá me hicieron bullying por chiquitico y porque aparte de eso estaba quedado en la parte académica. Entonces, pero surge la posibilidad de entrar al coro del San Francisco. Y ahí fue donde yo me di cuenta que la música tenía un poder. Porque cuando ya me llamaban, Rodríguez, ¿quién entra al coro? Y yo era el que le afinaba las guitarras al profe. Luego, no, que van a inaugurar la franciscana, la nueva sede, y que el centenario de la comunidad franciscana, que van a unir la franciscana con el San Francisco. ¿Cómo? ¿Quiere estar en el coro? Claro. Y ahí estaba Pacho López, estaban los cantantes más reconocidos de Popayán, pero yo era apenas estaba Ricardo Enríquez. Bueno, entonces nos metimos en ese entonces cantamos Cantaré, Cantarás, que era una canción que hicieron para recoger fondos para los niños de África, en fin. Y entonces como que ahí me di a conocer más localmente y empecé a participar en los juglares. Entonces yo ya había ganado juglares de San Francisco, en el Melvin Jones. Entonces como que todo eso, pero académicamente, y te digo, Oscar, que nada. Entonces yo en décimo me salí y volví a ser décimo otra vez en el INEM, pero en el INEM, el sistema INEM como vino formado para tener digamos, diferentes estilos de bachillerato, agropecuaria, electrónica, no, electricidad, ebanistería, académico ciencias, bueno, y la parte de música está muy fortalecida. Entonces, habían 5 profesores de música en ese entonces en el INEM. Y ya, como mi papá había estado ahí, habían dejado el montaje para una orquesta, y yo me acordé de eso. Pero la orquesta que había en ese entonces la manejaran los profesores, se llamaba La Gran Familia y luego montaron el Son Antillano. Pero entonces yo quería como formar la orquesta de estudiantes. Y cuando fui a pedir instrumentos prestados, no me los prestaban. Entonces como que mi mamá nos ayudó allá a hablar con el rector, ya nos prestaron los instrumentos y ahí fue donde hicimos la primera orquesta de Renovación. Pero fue con solo, prácticamente todos eran de mi curso, de la 1002. Y llamamos a... ¿Esa fue su primera orquesta? Sí. Renovación. Renovación. Entonces yo ya no quería cantar baladas ni nada de eso, sino que no, yo quería era cantar salsita y quería cantar música tropical. Estaba de moda Isla para Dos, De Oro, estaba de moda el grupo Daiquiri de Venezuela, un Chamo Candela. Bueno, estaba hay una canción de Bonnie Cepeda que se llama Pena. Sí. Pena es lo que siente mi alma. Bueno, eso era como cantar a Ortica Bad Bunny. Sí. Era Karol G, Shakira. Era lo último del momento. Entonces nosotros montamos el repertorio, el INEM con 3.000 estudiantes. Imagínate, entonces la primera vez que hicimos un concierto, que fue el Día del Estudiante, no, eso ya quedamos con fans desde ese momento. Y entonces cuando hacíamos presentaciones, pues la gente del INEM nos acompañaba y fue una experiencia muy bonita. Y ahí es donde me conocen el utilero de los Fénix de Colombia. Y resulta que en los Fénix estaba Pacho López, que es para mí la mejor voz de acá del Cauca, increíble. Gran cantante, Pacho López. De hecho, no quiso ir al grupo Nietzsche, porque él ya tenía un acuerdo con los del Caney y es un tipo muy correcto, ¿no? Y el tipo dijo, no voy a dejar a los del Caney tirados y rechazó la oferta de Jairo Varela. Y él cuando se fue a los del Caney, pues los Fénix necesitaban un cantante. Entonces, el utilero de los Fénix estudiaba en el INEM y me recomendó. Y entonces yo conocí al maestro Chica Isa, presenté audiciones y pasé. Yo pasé esa audición y ahí fue donde tuve el primer contacto con una orquesta ya profesional. Ahí es donde uno puede ver cómo don Raimundo, que supimos, quería que su hijo fuera diplomático, pero la música, alcahueteado por él mismo, fue abrazando a Gustavo y fue convirtiendo a Gustavo en un gran profesional de la música, donde vemos sus inicios. ¿Cómo recuerda a su hermano Fabio? Lo recuerdo como un niño muy temperamental, ¿no? Tenía mucho carácter en su expresión, pero muy amoroso, muy disciplinado. De hecho, fue inspiración para mí, para seguir esto de la música, ¿no? Porque él realmente amaba eso, sino que a él no le gustaba que lo vieran cuando estaba entrenando con mi papá.
Entonces cuando alguien entraba, él paraba y se ponía serio. Entonces nos hacían salir. Pero yo como era más chiquitico, yo me metía debajo de la cama y me dateaba. Fabio sí, yo no le gustaba que lo vieran ensayando. Además porque mi papá lo corregía y esto, entonces él no le gustaba que lo vieran cuando lo corregían ni nada. Un amigo suyo me dijo, Gustavo era enamorado, pero era muy tímido, ¿eso era verdad? Pues... ¿Y que hubo una revolución en esa timidez? Lo que pasa es que la música también hace magia, ¿no? Acorta caminos. Sí, sí, entonces... Acorta caminos, sí, un nuevo concepto que vamos a... Sí, claro, explorar. Definitivamente. Y como te digo, ese bullying que a mí me hicieron en su momento en el San Francisco, cuando ya a mí me dieron poder, porque prácticamente el profe me decía, no, venga, Gustavo, colabóreme a dirigir esto aquí. Entonces, como que ya... Rodríguez, meteme ahí. Cuando ya veían que estábamos cantando con las chicas de las franciscanas, de las josefinas o de las salesianas, venía, ayúdame a entrar al coro, Rodríguez. Entonces ya querían ser amigos míos, ya no me la montaban porque querían que yo les ayudara pues para entrar al coro. Y cuando monté la orquesta, pues ni se diga. Entonces Carlos Cortés, allá en el INEM, me decía, Bus, yo te voy a ayudar en esto. Y te colaboro, fresco, relájate, vos, yo sé que tenés las canciones en tu cabeza, relájate, si te distraes, fresco. Y como en el descanso armamos equipos y luego nos quedamos de 12:20 a 5 de la tarde, sin almorzar, de lunes a viernes. Entonces llegamos a mi casa a almorzar a las 5:30 de la tarde. No, nosotros nos llevamos a Carlos, venía a explicarnos qué fue lo que vieron hoy, porque nosotros estábamos planeando qué íbamos a montar con la orquesta. Entonces él llegaba y me repasaba química, física, todo, bueno, y entonces me ponía al día. Entonces ya en 10º y en 11, ahí sí yo era un estudiante regular. Incluso una vez en un bimestre me saqué el 6º puesto y yo, ¿cómo? Pero bueno, me quedó sonando la música corta caminos, de verdad que bien. Llega el boom, y el boom tiene que ver con la Orquesta Internacional Los Niches. Si supieras que nunca me falte tu amor, ¿cómo llega a Los Niches Gustavo Rodríguez? Pues mira que el profe de música, uno de los profes de música del INEM, él me decía que él tenía un hijo, el Superorquesta Café de Colombia. Yo pensé que eso tenía que ver con la empresa Café de Colombia, que los que patrocinaban a los ciclistas colombianos en esa época. Que le pegó una canción. ¿A la café? Sí. ¿O era una muy fuerte? No, varias, pero eso fue en la etapa cuando yo ya había salido. Y sino que era una orquesta como de conciertos. Y el cantante de ellos era Roberto Blades. Y eso era una nada big más band. Y nada menos. Imagínate, el hermano él ya había grabado Lágrimas brotan de mis ojos, del artista famoso, todo eso ya lo había grabado. Entonces Roberto luego iba a retomar su carrera como solista y el dueño de la café ya no quería que fuera una big band, sino una orquesta convencional de 12 músicos, y él lo estaba asesorando Fernando Plaza, que era el manager de Julio Iglesias, antes de Fernán Martínez. A Fernán vaya, ese sí, ¿sabe? Ese es otro caucanísimo. Ave María. Claro. Bueno, y resulta que este español le decía a Julio Iglesias, a Camilo Valencia, que esas estrategias que ha aplicado con Julio Iglesias y con otros artistas que las quería aplicar con la Superorquesta Café, y que quería hacer de la Café un Miami Sound Machine de Cali. Entonces, que metieran cantantes jóvenes, cantantes nuevos. Entonces, en esa búsqueda, pues el profe le dijo al hijo, pues mira que hay un muchacho acá del colegio, canta bien, pues presenta, si quieres, para que presente audición y yo no sé qué. Bueno, entonces, y él me decía, no, que mi hijo está con la Superorquesta Café y con los Niches. Los Niches, el grupo Niche, no, los Niches. Bueno, yo dije, el profe se confundía, que el grupo Niche. Bueno, entonces, una vez vino William Muñoz se llama, es un gran músico, y tocó hasta con Héctor Lavoe, sí. Payanés, tremendo talento, tremendo, mejor dicho. Y resulta, sino que William hizo su vida y su carrera en Cali y en el exterior, pero él actualmente vive acá en Popayán. Resulta que William me fue a ver un domingo al Bambú, que era un sitio donde las familias acá en el norte de Popayán llegaban a comer empanadita, a tomarse su traguito, a nadar en la piscina y a ver la orquesta el domingo. Entonces los Fénix regularmente iban allá. Entonces William me vio y dijo, no, este loco lo puedo recomendar.
Entonces, ¿estás dispuesto a irte? Yo, claro, pero yo ya estaba en 11 y ya había cantado con los Fénix, bueno, y entonces me dice el hombre, pues hacele, vamos a una audición. Nosotros nos graduamos, mi papá ya estaba haciendo planes para que yo me fuera a estudiar diplomacia en Bogotá. Vea pues. Y entonces... O sea, todavía no renunciaba a que eso fuera diplomático. No, porque él me decía que la música, precisamente que con la música se abrían puertas, que eso era como un buen lobby, bueno, y él era mucho de Colombia, muy amante de toda la colombianidad. Como te decía, mira, el repertorio que él me montaba a mí tenía que ver mucho con el amor a Colombia, ¿no? Y con lo que identificaba nuestra cultura colombiana. Y él fue siempre como muy amante y muy seguidor de las normas que establecía el gobierno y todo eso. Me enseñó a mí el himno nacional completico, todas las estrofas, porque quería que yo lo grabara en voz de niño. Me cogió el cambio de voz y no lo alcancé a grabar, pero siempre me decía que había que representar muy bien a Colombia, que había que cuidar el Estado, que lo público, él era muy amante del sistema, pues como desde el gobierno. Y entonces él decía que todo eso se podía proteger desde la cultura y desde la diplomacia, pero que para uno hacer eso tendría puentes con otras culturas a través de la música. Entonces por ahí era que ese era el enfoque que él veía. Pero sí coincidimos que Gustavo trasciende, lo conocen mucho más en el país y por fuera del mismo, con Si Supieras y Que Nunca Me Falte Tu Amor. Sí, claro, es que cuando me dan a mí la oportunidad de grabar ese par de canciones, yo cuento con la fortuna cuando me lleva William y me presenta. Yo tenía 16 años apenas, pues ellos querían un cantante pues ya formado y todo, pero él hizo todo el lobby para que yo estuviera ahí, te cuento, Oscar. Y yo llego ahí y me dan la oportunidad y corro con la suerte de que la salsa estaba viviendo una época de transformación con la adaptación de la balada a la salsa, con el objetivo comercial de acercar más a las mujeres a la salsa, porque la salsa era más consumida por el público masculino. Y entonces estas fusiones que hicieron Luis Ramírez, bueno, los artistas de la época, los primeros, ya luego cuando el boom con Eddie Santiago, Willy González, Lalo Rodríguez, toda esta época, la T.H. Rothman, una época muy bonita, bellísima, unas producciones excelentes, que definitivamente el público femenino pues se aumentó la audiencia de la salsa a nivel mundial. Y entonces necesitaban esas voces, pero las voces que estaban en los niches eran voces de salsa mucho más contundente, ¿no? más tradicional. Entonces la voz mía que venía a cantar bambucos, pasillos, baladas, no era... Y estaba de moda, en una cama de hotel, nos sorprendió la mañana. Eso era como una balada, ¿cierto? Entonces, claro, entonces, nada más cierto que tú. Nada. Claro, entonces, si supieras las cosas bonitas que yo tengo para ti, si supieras que... Y es un susurro, así la grabé yo. Cuando ya uno luego la suelta la voz, no te vayas cuando más te necesito. Ya uno ya va soltando la voz, pero en la primera parte se requería una voz susurrada, una voz romántica. Entonces yo podía aplicar lo que había aprendido acá en Popayán, con mis baladas, con mi música colombiana, todo eso. Y en Cali llegué a aprender salsa, a aprender eso. Entonces como que mi voz se adaptó, me dieron la oportunidad con esos dos sencillos y fueron el boom, porque en ese entonces los niches se iban a acabar, te cuento. Porque los niches se forman... o sea, el grupo Nietzsche se desbarata el 25 de diciembre del 87 y en el primer semestre del 88 los Nietzsches asumen, los empresarios digamos que contratan a los Nietzsches para que cubran la gira del grupo Nietzsche, que ya estaba vendida en Europa, en Estados Unidos, pero como se había acabado y el único, entre comillas, que faltaba era Jairo y el cantante Tito Gómez. Pero los Nietzsches llamaron a Moncho Santana, que era otro grupo, era el grupo Nietzsche. Entonces, y Moncho después de esa gira se quedó en Estados Unidos. Ahí fue donde grabó Imagínate que mis manos son... Bueno, se lanza como solista y todo eso. Entonces ellos llegaron aquí a Colombia sin un cantante. Y yo me gradué en verano del 88. Entonces ahí fue donde yo presenté audición, llego a los Nietzsches y tal. Entonces en el 89 matan a Luis Carlos Galán. Recuerdo que teníamos un show en la feria de Piendamó, eso se suspendió.
la economía se puso tremenda, habían carros bombas por todos lados, esa guerra del cartel de Cali, de Medellín, y las orquestas que más trabajamos, porque en ese entonces las orquestas de Cali, pues trabajamos por todo lado, pero la rumba se cortó porque, pues imagínate, con ese problema social tan tremendo. Las dificultades de la violencia. Increíble. Que también trascienden en la música, en el espectáculo, en la diversión. Claro, porque eso lo afecta totalmente. Sí, claro. Los que hemos sido seguidores de Gustavo Rodríguez recordamos algo muy especial que tal vez algunos no recuerdan. Estuvo la Fania visitándonos en Colombia. Sí, claro. Y hubo un colombiano con la Fania. Caucano, Gustavo Rodríguez. ¿Qué se siente estar ahí en lo que pudiéramos decir que es la selección de la salsa? Uf. Te digo, Oscar, que la primera erizada, como dice Amparo Grisales, que yo me metí fue cuando vi a los nichos. No, increíble, porque eso faltaba era Jairo y Tito. Pero cuando yo me subí, bueno, es que la Fania, para fortuna mía, la distribuía la misma disquera que distribuía mi música, que era FM Discos. Y entonces cuando ya venían ellos, dijeron, venga, necesitamos, no van a acompañarnos a nosotros los coros, necesitamos que nos consiga los coros allá en Colombia, llámenos a la gente idónea para esto. No, aquí está Gustavo Rodríguez. Como yo soy músico de grabación también y he grabado pues con casi todas las orquestas de salsa de acá de Colombia. Entonces me llamó el presidente de la compañía, Gustavo, mira, viene la Fania, nosotros queremos que tú estés en ese concierto, pero queremos que tú abras el concierto con tu orquesta y también que te encargues de los coros de la Fania. Y yo, ¿en serio? Sí, claro. Entonces yo llamé a Mauricio Altaire y a Luis Moyano, que ahora es el cantante de Fruco, y Mauricio cantaba con Tupamaros, pero también es de los primeros salseros que cantaba con los grandes salseros acá en Colombia y todo este cuento, y hicimos eso. Pero entonces yo fui el que hice la convocatoria para los coros, y te cuento que hicimos la gira Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Caracas y Maracay, y de hecho hicimos un DVD en vivo, y yo abrí con mi orquesta ese concierto en Cali y en Medellín, creo que en Barranquilla también, eso fue creo que en el 86, y te digo que cuando yo me subo a la tarima, bueno, hicimos la audición con Johnny Pacheco en el Hotel Tequendama, en el Salón Rojo, y entonces hicimos la audición con Quítate la máscara, y apenas escucharon las voces dijeron, ya, estos son, dale. Y entonces Johnny Pacheco ya dijo, bueno, el repertorio es este, hicimos una dinámica de Cúcala con Celia Cruz y tal, y para el Campín. Así fue. Y entonces hicimos el primer concierto en el Campín. Yo te digo que yo me erizaba. El único que faltaba en esa Fania era Héctor Lavoe y Pupi Legarreta. El resto estaban todos. Ya luego hicimos el concierto en Cali. Como te digo, abrí con mi orquesta y luego tuve el honor de estar todo ese concierto con ellos allí, y ahí hice los otros bailes. Tuve también la fortuna de grabar en ese DVD con Fania All Star, y fue una experiencia enriquecedora para mí. Mejor dicho, aprendí muchísimo. De verdad que es una historia bellísima de su vida profesional, su historia de vida. Ya este hombre que ha estado en los escenarios de los 5 continentes, que se ha comido el mundo con su talento, con la salsa, y que ahí estamos los caucanos muy orgullosos. Su padre, con seguridad donde está muy orgulloso de su hijo, porque al final no lo decepcionó, porque terminó siendo diplomático, es nuestro canciller, es el canciller que lleva el talento, la cultura, la música, lleva a Colombia, lleva al Cauca, lleva a Popayán, y de verdad que eso es algo muy bonito. Usted es un hombre de Dios. La otra vez fui a misa y lo vi muy entregado, con el coro, organizando. De verdad que eso nos pone de plano que es un hombre de una humildad enorme, que a pesar de haber estado en todos los escenarios, es un hombre que también se entrega a su barrio, a su cuadra, a su gente, a sus viejos amigos, y de verdad que eso lo tenemos que reconocer. Bajista, cantante, eso es compositor,
Explíqueme un poco sobre el oído absoluto, porque nos han dicho que poca gente tiene esta cualidad y Gustavo Rodríguez es de esos pocos. Tiene oído absoluto, ¿qué es eso? Obsoleto. Obsoleto. No, mentira, absoluto. Obsoleto es un amigo que, mejor dicho, el que me echó el chisme. Yo creo que es algo que, mira, es una condición donde algunas personas identificamos las notas de lo que escuchamos. Puede ser de un sonido de un pájaro, el pito de un carro, bueno, ese es un mi. Si escucho una canción yo ya sé la armonía, pero digamos que en mi caso creo que me lo ayudó a desarrollar el hecho de tener que afinar el tiple, la guitarra, la bandola de mi papá, porque mi papá tenía un afinadorcito que él soplaba y entonces iba buscando las notas, pero se demoraba mucho y yo ya me he aprendido todos los sonidos. Yo papi, le falta un poquito. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? No sé, mira, hacia arriba, entonces ya me explico yo, hacia arriba, ¿por qué no lo afinas tú? Y me aprendí lo que decía allí en el afinador de mi papá, las letras de las notas. Entonces ya luego cuando Matilde Chávez me empieza en el Guillermo León Valencia a enseñar los tonos de la guitarra, entonces yo, papi, pero ¿cómo así que la? Y aquí suena la, pero porque aquí suena más nota. Ah, porque es la tonalidad. ¿Y cómo así? Si es que esta es la menor. ¿Era soprano? Yo no recuerdo cuál era la tesitura de ella, pero... Una mujer valiosa también. Y amorosísima, nos enseñaba a los niños de esa época a amar la música. Uf. Y te cuento, Oscar, que aprendí muchos tonos. Entonces yo me grabé los nombres de los tonos de la guitarra. Entonces cuando tenía que montar una canción, pues yo decía, ese está el tono, pero yo no sabía. Cuando entré a la Universidad del Cauca a estudiar básicos y que estábamos ahí, de hecho conmigo estudiaba Milena Barona, que fue chelista, Guillermo de Yaquirán, que luego se volvió comunicador, el doctor, ¿cómo se llama este doctor? Bueno, mucha gente que ahora, hoy en día, nosotros éramos los más chiquiticos de ahí y empezaban a hacer los exámenes y me decían, Rodríguez, voltéese. Creían que yo estaba haciendo trampa, porque hacían un dictado en el piano y pues yo lo sacaba de una. Y era que yo tenía oído absoluto, pero yo no sabía que yo tenía oído absoluto. Cuando entré a la Universidad del Valle, es que ya el profe se da cuenta que yo tenía oído absoluto, entonces pues me colocaban aparte porque cuando hacían dictados y todo eso, pues yo lo escribía de una. Y eso me ha permitido, digamos que, hacer mis arreglos musicales, manejar el sentido de afinación, y en la producción, cuando yo me meto al estudio a producir y eso pues me facilita el concepto musical. Es algo... Oiga, eso es oído absoluto para la música, no para el chisme, para la música. Gustavo, ¿qué es la salsa caleña? ¿De dónde viene? ¿Quién la crea? A ver, la salsa caleña para mí, o el concepto con el que digamos que me enfoqué hacia allá es que cuando yo te conté que llegué en el 88 a Cali, estaba la orquesta La Identidad, estaba Hermes Manyomo y su orquesta La Ley, el grupo Gaviotas que se volvió Son de Azúcar, estaba Guayacán recién salido, Grupo Nietzsche, y cualquier cantidad de orquestas que yo vi en su proceso de formación, con las cuales yo grabé en ese proceso de formación, porque como te contaba, yo soy músico de grabación y digamos que cuando uno hace las producciones musicales, no necesariamente tú grabas con los músicos que conforman la orquesta, sino que tienes invitados, pues muchas veces gente con un poquito más de experticia, y además que no es lo mismo el músico de grabación que el músico de tarima, porque a veces está corriendo el taxímetro, entonces alguien que tenga más experiencia en grabación pues está allí, y entonces yo estuve formando, digamos que parte de casi todas las orquestas de Cali y vi el proceso, conozco el sonido de Cali, y con el pasar del tiempo y la llegada de nuevos géneros y todo esto, y nuevas generaciones dejan de tocar cierta música, pero entonces yo vi ese furor de las orquestas de Cali.
Y siempre dije, hombre, qué lástima que ya no apoyen esto y que se volvió todo como tan extranjerista y el colombiano, el consumidor de la salsa, especialmente en Cali, son muy extranjeristas, entonces prefieren el catálogo de Puerto Rico, el de Nueva York, el de Cuba, el de cualquier lado, pero entonces ya empezaron a hacer a un lado el catálogo local. Entonces yo dije, no, yo algún día yo quiero hacer todo eso porque esa música a mí me tocó mucho. El grupo Ventú, Matecaña, todo eso. Y formé parte de eso, Octava Dimensión, Fórmula 8. Entonces dije, algún día voy a grabar algo que se llama Gustavo Rodríguez y la salsa caleña. Bueno, me quedó eso ahí. Pero te cuento, Oscar, que luego yo me iba a retirar de la música en el 2003. Y en el 2004, después de la muerte de mi papá, me fui a radicar a Bogotá. Y estando allá, hice unas primeras presentaciones en los grupos en los sitios de salsa y me fue muy bien y todo, pero ya no te van a presentar pues cada mes, sino que la gente quiere estar variando de artista. Y yo, ¿ahora qué hago? Ve, Gustavo, ¿y por qué no haces? ¿A quién podemos traer? Y yo, yo te armo la orquesta, listo. Entonces vení, no, pues traigamos a John Lozano, que se había salido de Guayacán. Bueno, entonces el ex vocalista de Guayacán, traigámosla acá. No, que el de la misma gente, no, que el de la Suprema Corte, al de Medellín, de Grupo Galé. Y empecé a traer a mis colegas, a llevarlos acá a Bogotá, y yo les armaba la orquesta. Y entonces, no, que sobre todo las orquestas de Cali, no, que vení, que el cantante de Matecaña, no, que a tal. Entonces, como que yo noté que en Bogotá apreciaban muchísimo la música de Cali. Entonces surgió esa idea, y luego con unos colegas de Cali me dijeron, ¿por qué no hacemos una canción entre nosotros a ver qué pasa? Pero ¿con qué objetivo? No, grabemos un junte, a ver qué pasa. Entonces yo les dije, venga, yo tengo una idea mejor, juntemos tu catálogo, el tuyo, el mío, y hagamos algo que se llame la salsa caleña. Yo tengo un producto que se llama la salsa caleña, un proyecto. Entonces hagámoslo visible. En Cali no nos estaban contratando, porque contrataban, como te digo, mucha gente de afuera. Dijimos, hagamos un proyecto de región y volvámonos socios. Y hagamos un proyecto de región. Entonces imagínate tú, con el cantante original de Los Niches y solista, que era yo, con el cantante original de La Misma Gente, con el cantante original de Guayacán, ex cantantes originales del Grupo Nietzsche, de la Octava Dimensión. Ahí ya eso tenía que salir bien. Eso era como una Fania, claro. Entonces, listo. Y dijimos, vamos a hacer una estrategia, vamos a hacer un disco para que sea disco de feria, y ahí sí nos tienen que contratar en la Feria de Cali. Pues efectivamente hice la producción de una canción, convoqué a los cantantes, estaban 8 cantantes de 8 orquestas reconocidas de Cali, y no, te digo que lastimosamente íbamos de primeros y o sea, bueno, por temas de corrupción y todo eso, manipularon la página de feriacali.com y quedamos de segundos, porque nos frenaron, un robot frenó eso, y bueno, y no nos dejaron sonar en la radio. O sea, estábamos sonando en la radio y bajaron la música. Entonces, bueno, hasta ahí llegó ese proyecto, y los músicos finalmente no hicieron el aporte económico porque íbamos a hacer una sociedad, como una cooperativa. Bueno, yo asumí con mi esposa la inversión de ese entonces, en el 2010, y nos quedamos ahí como quebrados, y bueno, nos regresamos a Bogotá. Yo tenía el dinero que invertí ahí, era el de mi disco, que yo iba a hacer mi disco, y bueno, y en el 2014 yo dije, no, yo voy a salir otra vez con la salsa caleña. Entonces organicé otra vez la idea y ya llamé a los muchachos, pero ya no como parte de la sociedad, porque me dejaron solo. Y yo puse el nombre, puse el dinero, puse la producción. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esto, pero venga, yo los contrato. O sea, queda abierto el proyecto y la intención es la misma, pero pues ahora el proyecto es mío. Y registré mi marca en la Superintendencia de Industria y Comercio y toda la cuestión, una marca, pero con un concepto. ¿Cuál es el concepto? Visibilizar nuestra salsa. La salsa, yo como músico, pues soy formado en Cali. Estudié en la Universidad del Valle, y como músico ya en lo que tiene que ver con la salsa, pues yo aprendí salsa en Cali, no en Popayán. Aprendí en Cali y pertenezco a ese estilo, y mis colegas pues que tenían su catálogo y todo, que se creó una sonoridad con la cual recorríamos Europa, llegaba esa música a Asia, África, Suramérica, Norteamérica, en fin. Entonces dijimos, cojamos este catálogo y volvámoslo, digamos que más visible. Y ese fue el propósito, y entonces la intención fue visibilizar lo que nosotros hicimos ahí con nuestra salsa. Y aparte de eso, apoyar a estos cantantes que fueron
emblemáticos de Cali, de grandes orquestas, pero que las orquestas comercialmente empiezan a buscar caras jóvenes y a los más veteranos los empiezan a dejar atrás porque quieren el cantante bonito o el cantante joven o a uno que puedan pagarle menos, ¿sí me entienden? Entonces, no, venga, hagamos acá esta cosa. Entonces, digamos que se hizo eso y se creó una marca. Y nadie hablaba de salsa caleña, Oscar, nadie hablaba de salsa caleña. Sí hablaban del baile caleño, el estilo caleño, pero nadie hablaba de salsa caleña. Entonces yo desde antes del 2010 yo hablaba de la salsa caleña como un producto y por supuesto inicialmente rescatar un sonido que se logró en Cali. Lo que pasa es que cuando yo lo miro como productor musical, un sonido se logra porque hay una época y porque hay unos ejecutantes que interpretan de cierta manera los instrumentos. Un ejemplo, si hablamos de un percusionista como Pichirilo, Alejandro Longa y Alfredo Longa, que le dieron esa sonoridad al Grupo Nietzsche. Cuando ellos ya se salen del Grupo Nietzsche no iba a sonar igual porque Diego Galet toca diferente y suena diferente en la percusión. Pero Pichirilo era el que grababa para Octava Dimensión, para casi todas las orquestas de allá. Jorge Herrera, que era el que grababa, director de la misma gente y hacía arreglos para la misma gente. Cuando él le arreglaba a las otras orquestas, se sabía que era Jorge Herrera el de la misma gente, pero era la Octava Dimensión. Entonces digamos que las orquestas se mezclaban, a pesar de que tenían diferentes marcas, pero se sabía que era una sonoridad que había en Cali, que luego desapareció. Entonces cuando yo dije, yo voy a rescatar esa sonoridad, y quiero inicialmente trabajar con los cantantes que estaban en esa época y que hagamos como hizo la Fania, una All Star que represente a Colombia, y si no nos están valorando o apreciando acá en Cali, decía yo, pues en el mundo sí, y efectivamente empezamos a girar nacional e internacionalmente y surgió eso. Ya ahora comercialmente la alcaldía de Cali y otra gente habla de el patrimonio caleño de la salsa caleña, pero entonces dicen la salsa caleña y ponen lo que dice Justin. Y es un tema de Manhattan. Sí. Y los caleños, bailarines de Cali, bailando música de Cuba, de Nueva York y de todo, y es que salsa caleña. O sea, eso no. Entonces, para mí la salsa caleña es una marca. Que el dueño es Gustavo Rodríguez. Ya. Y para mí también. Y con seguridad, para todos los caucanos que lo hemos visto crecer, que nos sentimos orgullosos de su vida musical, que mucho nos enseña cada vez que sale con algo nuevo, que no deja cantantes como Gustavo Rodríguez morir la salsa, por lo contrario, que la salsa siga vigente, que la salsa siga siendo ese estandarte de la barriada, porque eso ha sido la salsa donde nace y donde se ha fortalecido. Y además estamos seguros y convencidos de que Gustavo Rodríguez seguirá sonando en el mundo, llevando al Cauca en su corazón, en su talento, y no me podría perdonar los seguidores de este podcast que pudiéramos cerrar con un mix o con una canción que usted nos quiera regalar, al menos un fragmento que podamos cerrar esta bellísima entrevista que hace parte del podcast A Campo Abierto, con ese talento, no sé cuál. Gracias, Oscar. Pero lo más importante, que de verdad nos has dejado todo. Conocemos hoy a Gustavo Rodríguez mucho más que antes, un hombre muy popular, pero sobre todo con su sencillez, con su carisma y con su talento. Oscar, muchas gracias por la invitación, por permitirme llegarle a tu gente. La música la he hecho con mucho cariño, todo lo que se ha hecho hasta el momento. Estoy debiéndole a mis seguidores las nuevas producciones, que ahí las tengo, pero no las he lanzado, pero estamos haciendo unos cambios en la organización de la estructura de mi empresa y pronto va a haber nuevo material. Y siempre con esa intención de apoyar el talento nacional. Hay un sueño que quiero realizar antes de que cerremos, y es que yo quisiera reunir, así como lo puedo hacer en Cali, que lo pudiéramos hacer aquí en el Cauca. Reto, es un reto. Y como sé que tú amas la música y que tenemos muchos amigos que aman la música, yo quiero que me ayudes a hacer eso. Yo quisiera hacer una All Star con la gente que está acá en el Cauca, que hay grandes talentos, no solo en Popayán.
De hecho, si tú miras, Javier Vázquez es caucano. Claro, de Puerto Tejada. Álvaro del Castillo no nació en Puerto Tejada, pero él se hizo en Puerto Tejada. O sea, es como caucano, ¿no? Y aquí en Popayán también hemos tenido unos talentos súper grandes. En Bolívar, Cauca, en El Bordo, en muchas partes del Cauca hay un talento grande. Y te digo algo, el músico, yo hoy en día he visto, al menos en lo que tiene que ver con la salsa, he visto mucho más nivel que hace varios años. Y te digo, y en la cumbia, por ejemplo, también ahora se inventaron como marca, porque eso no existe, es como la salsa caleña, la cumbia caucana. La cumbia caucana no existe. La cumbia es una sola, que comercialmente, ahora como estrategia, y les ha funcionado perfecto. La cumbia caucana, wow, y eso está llegando a nivel mundial. Y ahorita hablan también de salsa caleña. Yo digo, chévere, bacano, o sea, no importa, porque lo bonito de todo esto es que se está visibilizando lo que hacemos acá en el país, más allá de que sea en el Cauca, en el Valle, en Bogotá, donde sea. Pero yo sí te digo que acá en el Cauca falta, Oscar, que nos demos la oportunidad de reunirnos, de compartir con estos talentos grandes que hay acá y que la ciudadanía del Cauca disfrute más de lo que tenemos acá. Y mira lo que hay en la costa pacífica, es impresionante los talentos. Claro, Hugo Candelario, bueno, los de herencia de Timbiquí, claro, o sea, tenemos una cantidad, aquí en Popayán hay unos grupos impresionantes. Entonces, esa All Star, la verdad que me gustaría que la hiciéramos. Hay todo para hacerla, ya hay la experticia, está el talento y yo creo que las ganas están también. Y tenemos una tierra maravillosa, te digo, Oscar, que yo vivo muy enamorado del Cauca. Por cuestiones de trabajo pues no puedo estar el tiempo que quisiera, pero cuando vengo me la disfruto. Me encanta el campo y me encanta los paisajes de aquí, la gastronomía del Cauca y la riqueza cultural que tenemos, y yo creo que vale la pena que hagamos algo. ¿Vos estás yendo, Gustavo, a los sitios donde se oye salsa en Popayán, en el Cauca? Porque cuando uno va al Bordo está Federman, ¿cierto? Y si uno está aquí en Popayán, Ulises Caicedo es un hombre que le pega a la salsa duro, o Ovidio en Nueva York, y la gente del bambú. Aquí hay gente de verdad que vive la salsa. Mucho nos encanta el bolero, pero por ahora los que nos gustan los boleros, nos encanta la salsa. No vamos a dejar morir el Festival del Bolero de nuestro gran amigo Alex Camilo Arroyo, que también compartió aquí en este espacio del podcast y que lo llevamos en el corazón, pero conservamos siempre esa alegría. Y no vamos a dejar morir la salsa, y menos con un maestro como Gustavo Rodríguez, que nos propone hacer una All Star caucana, donde podamos de los distintos rincones del Cauca tener aquí talentos. Bueno, usted la guía, lo apoyamos y estamos convencidos de que la salsa perdurará por muchísimo tiempo más, porque de verdad que marca nuestras vidas, marca lo que somos, lo que hemos sido, y queremos también que nuestros hijos lleven esa marca, porque la salsa nos llena de alegría. Gustavo, ¿cómo cerramos? Bueno, voy a hacer un pequeño mix. Un pequeño mix. Ya nunca más dirás adiós, vas a quedarte de mi brazo siempre. Sé que al fin voy a reconquistar tu corazón. Cuando el sol nos caiga al despertar, cada mañana va a encontrarnos juntos. Vas a ser feliz y nunca más dirás adiós. Si supieras las cosas bonitas que yo tengo para ti, si supieras que cuando te miro me sonrojo por ti. No te vayas cuando más te necesito. Comprende que mi amor por ti durará hasta el final. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte, nada sería de mí. Si llegas a olvidarme, volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó. Mírame a los ojos, dime que no es verdad,
que tu cariño se atrevió a engañar, que tu cuerpo fue explorado por las manos de otro corazón, se atrevió a engañar y te vas a casar. Y yo me quedo llorando tu ausencia, mi cuerpo reclama sentir tu presencia, se cumplió la profecía, murió la reina de mi fantasía, se acorta mi vida. ¡Un aplauso! Oiga, qué alegría. Gustavo Rodríguez, el maestro de la salsa, caucanísimo. Muchas gracias por apoyar este podcast, por seguirnos y seguiremos con estos talentos, con estos referentes que nos levantan el ánimo, el autoestima. El Cauca tiene problemas de violencia, tiene dificultades, pero también tienen unos caucanos y caucanas que nos hacen sentir muy orgullosos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, amigos. Gracias, Oscar. Un abrazo para todos. ¿Y tú qué crees?